Se enreda a Suprema Corte en polémicas, aclaraciones y contradicciones. El máximo tribunal ha vivido un inicio de año marcado por las polémicas de supuesta austeridad, compras de lujo y aclaraciones en asuntos que han tocado los asuntos judiciales y su forma de operar. La compra de las camionetas VIP. El jueves 22 de enero se dio a conocer que el máximo tribunal compró camionetas de lujo para seguridad de los ministros. Cada camioneta Jeep Cherokee tuvo un costo de 2.4 millones de pesos. En un primer comunicado, la Corte defendió la adquisición, afirmando que los vehículos eran necesarios por cuestiones de seguridad. Las críticas escalaron durante el fin de semana, hasta que el domingo la Corte emitió un comunicado afirmando que los 9 ministros no usarían las camionetas y que las entregarían a juzgadores con riesgos de seguridad. Conferencia de contradicciones. En conferencia de prensa para explicar el asunto de las camionetas, el ministro Arístides Guerrero acusó a los ministros que se retiraron tras la elección judicial de llevarse obras de arte y camionetas. Dijo que del asunto poco se habló en los medios, exponiéndolo como si fuera una irregularidad. En el mismo encuentro, el ministro presidente Hugo Aguilar aclaró que fue un proceso normado mediante un acuerdo de la Corte en el que se hacen avalúos para definir el asunto de cada una de las unidades. Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la integración anterior no solamente se llevaron obras de arte, sino que además se llevaron las 4 camionetas que había adquirido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué bueno que lo preguntan, hay que hacer esta aclaración, no se las llevaron en términos de que la robaron, no, la adquirieron porque así está normado también. El retrato de Lenia Batres. En pleno escándalo se difundió un contrato de la Corte para realizar un retrato vivo de la señora ministra Lenia Batres, asignado a la artista Diana Carolina López López, con un valor de 40,000 pesos. En redes sociales arreciaron las críticas contra la ministra y la institución. En su momento, la Suprema Corte tuvo que aclarar en un comunicado que la obra no se realizó y por lo tanto no hubo ningún gasto. Según la Corte, indebidamente se omitió retirar el documento del portal de Transparencia Ciudadana. La votación fantasma. El 16 de enero se reportó que el nuevo secretario de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, cometió un error y dio por aprobado un proyecto que en realidad fue rechazado por el Pleno. La sesión terminó y la Corte tuvo que aclarar en un comunicado que el asunto fue corregido mediante una nueva votación fuera de cámaras. El Palomar en casa. El jueves 22 de enero se difundió una reunión entre directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión con 5 integrantes de la Suprema Corte. En medio de las fotografías apareció Javier Tejado Dondé, ejecutivo de Televisa, identificado como el jefe del Palomar, un equipo dentro de la televisora para confeccionar campañas de desprestigio contra personajes de la vida pública identificados como enemigos. La serie de reportajes Televisa Leaks documentó que Tejado Dondé tuvo como uno de sus principales objetivos de trabajo a Arturo Saldívar, a quien acompañaron en la carrera para ocupar la presidencia del máximo tribunal y posteriormente cuando fue titular del Poder Judicial. Actualmente, Saldívar es funcionario de Presidencia de la República. El viaje VIP. También este fin de semana se difundieron fotografías de la ministra Loretta Ortiz viajando a Costa Rica. Según medios nacionales que retomaron el tema, la ministra viajó en primera clase o clase de negocios. Otros políticos asociados a Morena y al gobierno recurren a este tipo de boletos, aunque en el pasado era un asunto que generaba crítica, sobre todo dentro del López Obradorismo. Ministra se aferra a párrafo y revive debate sobre la cosa juzgada. Durante el debate del lunes 19 de enero, la Corte estableció que no procede la revisión de sentencias definidas por las salas de la antigua Suprema Corte. Durante el intercambio de posturas, la ministra Lenia Batres se negó a borrar un párrafo del proyecto que se refería al asunto de la cosa juzgada, que se debatirá en breve, esto pese a la votación de la mayoría. Batres dijo que el documento era de su autoría y que no lo cambiaría, aunque esto es una práctica común en la Corte de tal manera que la reflexión final refleje la opinión de la mayoría. El ministro en retiro, Javier Lainez, escribió que esta posición distorsiona el asunto de precedentes y podría afectar la certeza jurídica.